Hola, buenas noches. Voy a hacer una segunda parte de un mismo autor que es William Ogburn, que es un pensador norteamericano de principios del siglo XX y escribió hasta 1960 y algo, 70. Poco conocido y traducido al español. Y se encargó mucho el mundo mecánico del siglo XX, lo estudió mucho, o sea, la técnica. Y en el video anterior hicimos los ciclos de la técnica. Que él estudió. Ahora voy a enfocarme en los efectos sociales de los inventos. Los efectos sociales de los inventos, porque él es de alguna manera un determinista tecnológico, se le dice. No fuerte, sino un determinista con consideraciones más abiertas en el campo de lo espiritual. También da cuenta de que lo social y lo espiritual también genera cambios. De hecho, también estudia mucho esto en sus libros, como también los efectos, las ideologías y las ideas también influyen en los inventos y en la técnica y generan también cambios. Pero el principal factor de cambio es la técnica, dice él, y una de los ejemplos que él da es que, aún tomando la ideología y las ideas y las concepciones espirituales que existen, tres sistemas ideológicos enemigos como el fascismo, el comunismo y el capitalismo, los tres desarrollan ampliamente la técnica, más allá de las ideologías. Son tres ideologías que desarrollaron la técnica y que generaron con esa técnica cambios sociales similares, ¿no? En Rusia, en Italia y Alemania y en Estados Unidos, y en el resto del mundo. Ideologías similares. También podemos agregar, no es el tercer mundo, podemos agregar las terceras vías también. India, Argentina, Brasil, que también tienen procesos de mecánica y de desarrollo de la técnica. Así que, bueno, vamos a decir eso. Lo primero que voy a hacer una nota es que yo dije que no era de la escuela de Chicago y es justamente de la escuela de Chicago. Lo que pasa es que la escuela de Chicago se la asocia a una corriente. Yo, cuando dije que no es de la escuela de Chicago, me refiero a que no es de la escuela interaccionista simbólica o subjetivista. Esto de la construcción social de la realidad, y que el sujeto construye la sociedad, y de ahí también viene la entometodología, o sea, la metodología a partir de la cultura, del estudio de la cultura individual, personal o grupal, que también genera el todo. Es contrario a eso, porque él es un neopositivista, pero claro, desde la escuela de Chicago se ve que la escuela de Chicago en los 60 cambió. Y en los 50, 60 empezó a cambiar o tener otra tendencia. Él es de la escuela de Chicago, pero opuesto a esa famosa escuela de Chicago, que es más bien la que decía interaccionista simbólica o subjetivista. Y claro, él es un neopositivista, y de hecho es un estadígrafo importante, grande, le encanta la estadística y la sociología matemática, y escribió muchos libros sobre estadística, metodología estadística, sociología matemática, y también trabajó mucho, es un sociólogo también del poder, trabajó mucho en algunas dependencias del gobierno, sobre estadística sociológica o social. Así que, bueno, esa es la idea de Ogburn. Cuando dije eso cuando dije que no era de la escuela de Chicago, me refiero a eso, pero es de la escuela de Chicago. Y luego vamos a agregar la publicidad, rezago en la red. Bueno, habíamos hablado del rezago cultural que genera la tecnología o la técnica. El desarrollo de la técnica genera su propia dinámica de cambios sociales que generan un rezago cultural con respecto a donde estamos parados antes de que ese invento se generara. Bueno, y nada más que una nota, un ejemplo que se me ocurrió es, por ejemplo, yo he visto ahora muchas personas que me dicen que ganaron un premio, y que la calle se hizo rico con esto, o Alberto Fernández se hizo rico con esto, y me dicen ese tipo de cosas porque, claro, ven fake, publicidad engañosa, ¿no? Claro, tienen un rezago cultural con respecto a los inventos, en este caso digitales publicitarios. Todavía no se han dado cuenta. La primera vez que lo ves
podés creer que es cierto, pero después llega un tiempo en el que no. Yo estuve explicándole que eso no es así, que es todo falso. Y todavía se convencía porque abría la noticia y estaba realmente la noticia en el que se estaba haciendo rico alguien con el Bitcoin. Y bueno, le expliqué algunas cosas de esa metodología, todavía le costó entender. Eso sería un ejemplo de rezago cultural. Todos lo tenemos, todos. Yo expliqué el caso de una fotografía hecha por una IA que me pareció real y no lo era. O sea, ya me voy a ir acostumbrando y voy a encontrar. Así que vamos a decir que William Rockburn analiza eso, entonces el lag cultural, el rezago cultural, o también se le llama desajuste cultural. El lag, esto lo entienden bien los que hacen videogame de país en país, de Rusia a Uruguay, de Argentina a Francia, y juegan a un mismo gameplay online, y cuando aparece el lag es justamente que tu acción aparece después, ejecutas una acción pero en el juego no se refleja hasta después. Ese es el problema del lag. Yo jugaba a un simulador de Fórmula 1 que me pasaba eso con Brasil, Rusia, Europa. El lag era, o sea que el auto que estaba a 3 segundos en realidad lo tenías pegado, había un lag. Entonces de golpe aparecía atrás y te pegaba. Eso sería, se le dice lag a eso. En la red, lag en la red. Bueno, de ahí viene la idea de lag. Es algo que no está desajustado de la realidad. Y bueno, vamos a ver algunas cosas que yo no mencioné antes, que es cultura material y cultura inmaterial. La cultura inmaterial hay que diferenciarla porque la técnica es un elemento de la cultura, ¿no? Es cultura. Solo que es cultura material, no cultura inmaterial. En lo que Ogbur se enfoca con la técnica y la tecnología y la ciencia aplicada es justamente en la cultura material, porque la cultura inmaterial sería la espiritual, religiosa e ideológica. Entonces, todo lo que es invención social o cultural no genera el rezago que sí genera la técnica, porque el impacto de la técnica sobre la sociedad es muchísimo más amplio y genera una serie de cambios en cadena muy grandes que no genera la invención social. La invención social, dijimos que, por ejemplo, crear un nuevo movimiento artístico, por ejemplo. Entonces, el lag cultural que generamos con ese rompimiento de una nueva invención es algo que surge de la cultura inmaterial y la absorbemos con la cultura inmaterial más rápidamente. No es, no es tan chocante. Nos adaptamos más rápidamente a esas invenciones sociales. Por ejemplo, el matrimonio homosexual. Son invenciones sociales, no generan el rezago o el lag cultural que sí genera el impacto de las inversiones en la bolsa a partir de Internet, por ejemplo. Que puedas invertir en la bolsa de Montevideo y de Buenos Aires cualquier ciudadano de Moscú por Internet. Eso sería un impacto más grande. O una tarjeta de crédito internacional. Todo ese impacto es más, en este caso la IA, o el desarrollo de la red y la Internet, también genera eso un lag mucho más grande que el de las invenciones propiamente sociales o culturales. Y ahí después tenemos otras invenciones culturales o sociales, son el matrimonio, la fidelidad, la familia. Ese tipo de invenciones estamos casi a la par, digamos, casi no hay lag en ese caso. Cuando hay lag es en la técnica, que es lo más, por eso le tenemos miedo a la técnica, porque genera su propia dinámica. De hecho, ahora tenemos esto de la inteligencia artificial también, si nos va a superar o no, porque sería, si nos va a superar o no, estamos refiriéndonos justamente a que el lag sería infinito o ya inalcanzable. No alcanzable como lo logramos hacer con la revolución industrial y el auto, o casi alcanzable, pero no, sería casi inalcanzable. Ese es el problema. También el desarrollo de la bomba atómica y la energía nuclear también genera cierto temor porque es un invento social, un invento mecánico de consecuencias sociales importantes del que quedas completamente rezagado si se usa, si se empieza a usar. No tenemos manera de comprenderlo, o sea, de comprender las consecuencias que eso generaría.
de poder acoplarnos o adaptarnos a las consecuencias que se generaría utilizar bombas atómicas, ¿no? Así que ese es el mayor peligro. Siempre la técnica le tenemos miedo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de la IA. Vamos a decir que para empezar a razonar lo que dice Ockburn, es que una variación en la técnica produce una variación en una institución o en una costumbre. Ahí ya eso lo tomamos como máxima. Una variación en la técnica produce una variación en una institución o en una costumbre. Entonces, bueno, tenemos ya el surgimiento de la ciudad a partir del automóvil, la carretera, los anticonceptivos, el preservativo. Esa serie de invenciones técnicas produce inmediatamente efectos sobre la costumbre y sobre las instituciones, en este caso la institución familiar, el invento de los anticonceptivos. Este ejemplo, por ejemplo, del preservativo yo lo usé en secundaria, es increíble, pero lo utilicé en UTU Las Piedras, que es un instituto acá del Uruguay. Utilicé el ejemplo de la invención del preservativo porque yo ya había leído Ockburn, ¿no? Y sabía los impactos sociales que tenía la invención técnica. Entonces utilicé el ejemplo del preservativo en 1850 como generador de grandes consecuencias sociales, entre ellas la mayor libertad de la mujer, la posibilidad de no tener hijos tan tempranamente, la posibilidad de decidir cuándo y no tener, o sea, tiene una serie de efectos sociales importantes. Pero claro, es una institución media derechista, media tonta, y media torpe. Y asociaron todo esto a desviación sexual y todo eso. Es una verga, pero bueno, es así. Son bien mierdas los tipos también. Mierdas e ignorantes, pero fíjate que si tendrán un lag cultural muy grande, en este caso es un lag cultural contra otra cultura. Mi cultura está como... Llevo un conocimiento del que ellos están muy rezagados. Por eso también nos rezagamos en la cultura, ¿no? Están muy rezagados. Ellos creen que es desviación sexual o perversidad, y eso hablar de un preservativo, o hablar de aborto, y hablar del SIDA, por ejemplo. Yo si me ponía a hablar del SIDA en los 80, imagínate, quedaba como un enfermo, un homosexual idiota. Me iban a tachar de homosexual idiota. Y estaba hablando por eso por el lag cultural. Ellos se quedaron en un tiempo pasado y ni siquiera es la técnica. No tienen lag ni siquiera con la técnica, sino con el propio desarrollo de la cultura. Quedaron rezagados del desarrollo de la cultura las autoridades, que es el director y la subdirectora. Ellos están rezagados del desarrollo de la cultura. Bueno, así que también pasa eso, y no solo estos dos bobos, sino también lo podemos ver en las personas de nivel corriente, que también tienen cierto lag de interpretación de un conocimiento ya que existe, ¿no? De hecho, también tenemos el descubrimiento del sistema geocéntrico del sistema solar, geocéntrico, ¿no? El centro del Sol, no la Tierra, y también eso es una invención social que también genera un lag en mucha gente, ¿no? Como en estos directores, o sea que es algo que les impacta, ¿no? Les choca, les impacta, y quedan como rezagados de ese nuevo descubrimiento o invención social, que es justamente descubrir que el sistema solar no gira alrededor de la Tierra, sino al revés, la Tierra gira alrededor del Sol. Pero va a ser un paralelismo con que también hay lag cultural en el campo de la cultura, y eso William Ockburn no lo descarta. Pero el mayor peligro es el tecnológico, es el más fuerte, el más peligroso. Porque no nos deshumaniza, o sea, nos volvemos humanos más pequeños con respecto a la técnica. También aún así él cree en el progreso, en el desarrollo del progreso, o sea, como casi todos los neopositivistas, creen en el progreso, ¿no? El avance del progreso. Él utiliza todo este tipo de cosas como avance y progreso, que sin duda lo son, porque hacer un viaje en 34 horas de continente a continente, o hacerlo en 35 años, es una gran diferencia. Claro, lo haces hace 1000 años en 35 años y ahora lo haces en 34 horas. Es evidente, se puede decir avance. Bueno, y después va a decir Ockburn que un solo invento mecánico produce efectos múltiples. Esto también es importante. Uno solo produce efectos múltiples, no uno solo.
no es un A y B, sino que es A y luego varias letras del abecedario lo que se produce, y esto es el mayor problema para entender, por eso la cultural es grande. En este caso podemos hablar de el automóvil genera muchísimas cosas, no solamente la ciudad, sino después de la ciudad, la vida moderna y la independencia de la mujer, los movimientos feministas, la mayor participación de la mujer en la vida política, cambios en la familia, independencia del padre. Todo esto producido, por ejemplo, por el automóvil, ¿no? Una cosa muy loca, pero solamente el automóvil genera enormes cambios. Un solo invento produce cambios brutales en muchos aspectos. Por ejemplo, convirtió la revolución industrial a Inglaterra en una potencia transatlántica, transoceánica. No solamente cambió nuestras vidas rurales y comunitarias, sino que también hasta incluso en la geopolítica convirtió una potencia en algo muy grande. Entonces, un solo invento mecánico produce efectos múltiples. Eso es importante. Cultura material y material, lo dijimos, y después la material, va a decir Ogbur, cambia más rápidamente que la cultura inmaterial. Porque la cultura inmaterial podemos decir que somos el mismo Homo sapiens de siempre, de hace millones de años. Ahora la técnica es nueva. Y la técnica es constantemente, cambia constantemente. Estamos por eso siempre en una lucha por el avance técnico. Contra el avance técnico que nos deja un poco rezagados. Nos destruye empleo, familias, muchísimas cosas. Ya lo sabemos. Entonces se le llama un desajuste o rezago cultural o cultural lag. Entonces el lag cultural es entre la cultura material y el inmaterial. Y luego de esto hay un ajuste, una recomposición que cuanto más rápido sea mejor, cuanto más lento sea peor es, porque no tenemos control sobre las consecuencias técnicas que genera el propio hombre. En este caso tenemos la inteligencia artificial, que supuestamente se nos va a ir de las manos, sería como la última revolución digital en la que ahora sí perderíamos el control y volveríamos a algo transhumano y todo eso. Pero como siempre lo hemos dicho y nunca ha sucedido, vamos a ver si esto no es una cosa que luego descubrimos que no. Yo agregué algo de la IA, que esto es una cosa así. Según la psicología evolutiva y actual, que es una psicología biológica, entre ellos el mayor representante de Steven Pinker, que escribió contra la negación de la naturaleza humana. Bueno, luego de 400 páginas de reflexiones muy importantes, llegas a la conclusión que dice Pinker de que el cerebro es una computadora, que no diferencia computadora del cerebro humano. Entonces, si no diferencia computadora del cerebro humano, el ser humano es una computadora, o la computadora va a ser un ser humano. Este sería el mayor peligro. Ojalá se equivoque, que no sea así, ojalá, porque querría decir que no tendríamos espíritu o alma, o que el cerebro no produciría un emergente inimitable por la técnica, que es algo que podría ser posible desde el punto de vista de Bunge, ¿no? Que siempre hay emergentes, porque Bunge también es materialista como Pinker, no es espiritualista. Entonces el cerebro puede producir quizás algún emergente inimitable por la IA. Entonces si la IA, si el cerebro humano es como una computadora, entonces la IA será humana. Este es el peligro. O sea, es increíble, pero sería humano porque nosotros ya somos computadoras. Entonces la IA sería humana. Los sentimientos, porque claro, Pinker dice, no, pero tenemos sentimientos como amor, odio, ira. Bueno, pero Pinker habla de que todo eso es computacional. Entonces, si es computacional, la IA va a ser también, va a generar también odio, rencor, violencia, amor, pasión, todo lo mismo que el ser humano. Entonces, según Pinker, la IA será humana. Ahora, si pensamos en Mircea Eliade, que estudia los mitos y las religiones, ese es algo parecido, por ejemplo, a Carl Jung, podemos decir, que va a algo más profundo del ser humano, una espiritualidad inimitable, que no podría copiar ninguna computadora. Según Eliade, no. Eliade nunca escribió sobre la IA. Pero si tomamos en cuenta que él tiene razón, hay algo profundo en el ser humano, espiritual,
que no es irreproducible por una máquina. Entonces la IA nunca será humana, según el IADE y según por ejemplo, Jung. Y según Pinker sí. Entonces si Pinker tiene razón, el lag de la mecánica con la IA va a ser asombroso. Si no, ojalá que no, y que se equivoque, vamos a seguir siendo los amos de las cosas que creamos, ¿no? No se nos van a escapar de las manos. Así que eso lo dejo como ahí. Entonces tenemos IA y cerebro humano. Si el cerebro humano es realmente humano y es inimitable, no puede ser, está creado por la química y la biología, y no puede ser computacional, entonces ahí estamos salvados del lag cultural. Si no, es peligroso. Así que ojalá que Pinker se equivoque, pero esa es la conclusión que llega en su libro. Luego, un solo invento, entonces vamos a decir, un solo invento produce efectos múltiples. Vamos a decir, un invento, tenemos acá un invento, produce efectos sobre la familia, por ejemplo, sobre el arte. Por ejemplo, el arte, ya tenemos el arte cinematográfico y la fotografía. Cambió el arte y agregó dos nuevas ramas artísticas, la fotografía y el cine. O sería lo mismo, quizás porque el cine es fotografía en movimiento. Creó el cine, ¿no? Y también la fotografía, entonces también impacta sobre la pintura, porque ya si existe la fotografía, vos no vas a pintar como una fotografía, ¿no? Y de ahí influye también en los movimientos artísticos que quieren diferenciarse de la fotografía, de manera intencional. Tiene efectos sobre la familia, sobre la política, sobre las relaciones personales también. Por ejemplo, vieron las redes sociales, que cambian mucho las redes sociales. Cambian mucho las relaciones personales, o sea, afecta mucho también las emociones. El trabajo y, las emociones. Fíjense que es completo William Knoxburg, no es como Alvin Toffler, que es un pensador de moda, que escribió La Tercera Ola, el shock del futuro, La Tercera Ola, el avance y la técnica, no sé cómo es, avances y premisas. Entonces, yo tengo 3 libros de él. Está todo muy bien lo que escribió, lo que pasa es que es descriptivo lo que hizo él, no hizo una teoría profunda, es descriptivo. Él está por encima de eso, igual que de Vance Packard, también otro autor muy leído sobre la publicidad, y que también yo lo leo como reliquia. Me encanta leer libros como pasados de moda, que parecían muy reveladores, porque claro, te lo compras en 1953 y es notable. Hoy día, pasa el tiempo, pero fueron autores de moda y muy vendidos, y hay que tenerlos igual. Vance Packard analizó la publicidad y la dominación a través de la publicidad. Bueno, así que invenciones sociales e invenciones técnicas, hay que diferenciarlas. También tenemos invenciones sociales que son importantes. Por ejemplo, el sistema de salud es una invención social. En el caso del Uruguay, por ejemplo, creamos lo que se llama FONASA, o Fondo de Solidaridad de Salud, FONASA. Eso es una invención social, es una invención tecnológica social, podemos decir, material, para no diferenciarla de la tecnológica. Es una invención también, no material, material también, estamos confundiendo los términos. Sería no material y social, una invención cultural. También están los seguros de las pensiones a la vejez, esas son invenciones sociales que generan grandes cambios, impactos, o sea que también existen ese tipo de cosas. Incluso hay invenciones sociales que también generan después invenciones mecánicas. En el caso de casi el sistema global, pero en el Uruguay muy expandido, que es la bancarización obligatoria, que es una invención social, de que todos los uruguayos estemos con nuestra plata y nuestros sueldos en los bancos. Es una invención social, pero produjo después innovaciones técnicas, como todas las redes que tienen que operar para hacer transacciones de un lado al otro, o sea que una cosa incentivó la técnica. Por eso Ogmore es complejo. Y es completo, acierta, ¿sí? Como que siempre acierta, me parece a mí. Luego, las invenciones técnicas entonces son las que generan igual más impacto. La CIA, un cohete que pueda pasar salir de la Tierra y caer en otro lugar. Realmente eso es lo que genera mucho más lag y peligro.
y luego en estos 4 minutos o hago 2 partes o lo termino acá. Vamos a decir que los ciclos de la técnica ya dijimos antes que eran 4 y después 7, bien complejos. Ahora, si queremos hacer los ciclos de la técnica según Oakburg de manera bien fácil, hay 2 ciclos, invención y después difusión. Ya está, con esos nos manejamos así. Invención, difusión, invención, difusión. Luego, si no hay difusión, la técnica queda trunca. La invención no llega a producirse. En este caso sería una silla Bauhaus, por ejemplo. La inventás, pero nadie la compra, nadie la usa, porque es incómoda. Termina siendo otra cosa, no se difunde esa silla, termina siendo un objeto para admirar. Luego, influencias sucesivas de un invento. Esto también va a analizarlo bien Oakburg, que es el invento produce consecuencias sucesivas. Las más impactantes son las primeras consecuencias, pero luego vienen las segundas y las terceras. Entonces, por ejemplo, la carretera sería una invención posterior al automóvil. La carretera. La ciudad sería un surgimiento, los suburbios, la vida en los suburbios, o serían los lugares lejanos. En el Uruguay sería la costa de Oro, no, la ciudad de la costa, porque la gente se fue de Montevideo y después Las Piedras y La Paz y Canelones, la ciudad de Canelones y Progreso. Generó como segunda corriente esta vida en lo que se llama suburbios o expansión de la ciudad. Por el automóvil, porque podés ir en 30 minutos a tu trabajo. Desde acá yo puedo ir a Montevideo en 40 minutos. Entonces, y si estás en Las Piedras, en 18, 19, 20. Entonces, las primeras consecuencias, luego están las segundas y las terceras. Luego la tercera, hay varias. Por ejemplo, la mujer, él estudia que la mujer empieza a usar el auto cuando se inventa el encendido eléctrico. Porque antes, para encender el auto, vos necesitabas tener fuerza, mucha musculatura para encender el auto, pero cuando inventaste el encendido eléctrico, con un botón, le dio la posibilidad a la mujer de ser independiente, de poder salir con su propio auto a donde quisiera. Entonces eso también genera después otros efectos sociales, que puede ser, yo qué sé, mayor libertad de la mujer y después mayor divorcio. O sea que está relacionado, ¿no? Esto nos lleva a el documental Conexiones de Jane Burke, que fue muy famoso en 1978, que hace lo que hace Oakburg. Jane Burke lo hace de una manera didáctica. Solo que Jane Burke hace conexiones de las primeras consecuencias, no. A veces va de la octava a la invención, porque pasa por 500 años. Por eso lo hace más llamativo y entretenido. Y no se enfoca tanto en las primeras consecuencias, que son un poco más obvias. O sea que de mayor fuerza a más ligera. Vamos de mayor fuerza a impacto social en las primeras consecuencias a después a una disipación de la fuerza del impacto del invento. Se va disipando. O sea que hay un impacto social decreciente del invento. Así que esto podría pasar con la IA, que haya un impacto social hasta cierto punto y después empieza a ser decreciente. Podría ser el punto. Lo que pasa es que como ellos dicen que la inteligencia artificial se va a desarrollar a sí misma, sería cada vez creciente. Ese sería solamente el tema. Pero como siempre inventamos los seres humanos que viene algo nuevo, podría ser que estemos equivocados. Y igual vamos a descubrir más de la naturaleza humana también. Así que esto. Bueno, esto es todo. Es el segundo video que hago sobre William Oakburg, que sería un poco de técnica y sociedad o sociología de la técnica. Sumamente interesante, el tema es importante. Luego voy a analizar algo de las IA que estoy usándolas y veo qué puedo hacer.